Creo que ya estamos varios aquí y mientras tanto les voy a dar una pequeña introducción mientras esperamos a los demás que se van a unir. Bienvenidos nuevamente todos a nuestra serie de webinars 2026. Este es nuestro segundo webinar y estamos súper contentos de tener a todo el mundo acá. Bueno, y nada más quiero asegurarme de que todo el mundo me puede escuchar o si alguien me puede dar un... Ok, perfecto. Bueno, quisiera presentarles a nuestro equipo de trabajo. Mi nombre es Dani Jiménez y actualmente estoy coordinando los programas educativos del CTRS. Hoy también nos acompaña Rebeca Cole, quien se encuentra a la cabeza de todo este esfuerzo en el CTRS. No sé si Rebeca quiere saludar, decir algo. Hola a todos y todas, muchas gracias por estar en el webinar. Estamos muy emocionados para aprender sobre el tema de hoy. Y bueno, Naomi, que es una de nuestras ponentes invitadas de hoy, también es parte de nuestro equipo de trabajo. Stella, Johannes y tenemos todo un equipo asesor de los cuales hay algunos miembros que también están presentes. Muchas gracias por acompañarnos hoy, es un placer tenerlos. Y bueno, para aquellas personas que todavía no están muy familiarizadas con el CTRS y lo que hacemos, les quiero contar que la OET recientemente lanzó una serie de centros de excelencia, de los cuales el CTRS es uno de esos. Se dio en 2025 y se lanzó oficialmente este año. Cada uno de estos centros, bueno, busca ampliar, atender y velar por los conocimientos científicos de cada uno de sus enfoques. El CTRS promueve la investigación colaborativa, la formación y el fortalecimiento de capacidades, así como el intercambio de conocimientos en ecología de la restauración. Y parte de estos esfuerzos es justamente esta serie de webinars que estamos haciendo, en la que invitamos ponentes expertos una vez al mes y ofrecemos esta actividad virtual gratuita. Además de las sesiones virtuales, también tenemos capacitaciones y talleres presenciales. Hay más información en redes, en nuestra página web y demás que pueden consultar, pero si quieren recibir todo en su inbox y estar al tanto, les sugerimos que se suscriban a nuestro mailing list. Y sin más, pues me gustaría presentar a Pablo y a Naomi. Pablo Muñoz es biólogo tropical y actualmente se desempeña como coordinador de educación en la Organización para Estudios Tropicales, la OET. Realizó sus estudios de pregrado en la UNA, cuenta con una maestría en biología de la UCR y antes de unirse a la OET participó en el curso de posgrado de Ecología Tropical y Conservación de la OET en 2018 y posteriormente fue asistente del mismo curso en 2019 y 2021. En 2020 lanzó junto a Francisco Bravo un proyecto de comunicación científica llamado Tico Overland, viajando por Costa Rica para documentar el trabajo de campo de sus amigos. Actualmente se enfoca en la creación de infografías y contar historias a través de imágenes y más recientemente lanzaron el podcast Libreta de Campo en Spotify. Naomi Luna es una estratega de marketing y comunicaciones apasionada por crear conexiones significativas, lidera los esfuerzos de comunicación y marketing de la Organización para Estudios Tropicales con un enfoque en el vínculo de la ciencia, la educación y el involucramiento comunitario en las estaciones de investigación de Costa Rica y Sudáfrica. Trabaja integrando principios de experiencia de usuario, narrativa, identidad de marca y diseño estratégico para visibilizar el impacto de la investigación tropical y las iniciativas de conservación. Nao y Paulo, la pantalla es suya. Muchas gracias por acompañarnos. Estoy súper emocionada por este webinar. Y sin más, aquí los dejo. En la pantalla, sí. Súper. Evitando problemas técnicos. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí y a las compañeras que nos están abriendo el espacio también para que podamos hablar un poquito sobre la fusión entre la comunicación y la ciencia. Primero,
queremos traernos en este espíritu de que los ecosistemas digitales están modulando demasiado el comportamiento de las personas que consumen contenido o que están frente a una pantalla constantemente. Entonces las personas a veces conectan más con la naturaleza a través de una pantalla que por invitarse a explorar. Esto parte porque tuve una amiga que en algún momento me dijo, vi un video de alguien que subió el Everest y me dio cólera sentir la satisfacción como si yo lo hubiera subido, ¿verdad? Entonces, a través de las redes sociales la gente está experimentando, experienciando y no necesariamente en la vida. Aquí un poco como de datos, información. El promedio en pantalla de nosotros es de 6 horas y 40 minutos. En Estados Unidos sube un poquito más, pero estos datos parten del uso en pantalla, sobre todo móviles. Ahora, lo irónico de todo esto es que de las 6 horas y 40 minutos, en tan solo 8 segundos es que logramos generar retención en el contenido. Entonces, si estamos viendo un reel, por ejemplo, en los primeros 8 segundos es si nos quedamos o no. Y los primeros 2 segundos son los que definen si va a haber recordación de la marca, si vamos a tener reconocimiento de valor, o sea, si vamos a swipear o si vamos a salirnos de toda la aplicación, o si en esos mismos 2 segundos vamos a hacer una interacción extra. ¿Qué es una interacción extra? Compartir, guardar o querer tocar algún botón para después ir a un sitio web y demás. Aquí algunos insights del comportamiento digital. La sobreexposición de información diaria ha convertido la atención en un recurso limitado. Entonces, como creadores de contenido o como empresas que quieren llegar a más y generar alcance, la economía digital ya no está compitiendo por la información que se está brindando, sino por la atención emocional en generar experiencias. Las personas consumen contenido más rápido de lo que lo procesan. Entonces, el contenido de alto valor pierde relevancia si no captura la atención rápidamente. Entonces estamos haciendo esfuerzos de videos a veces o documentales que pueden durar un montón y que dependiendo si no hubo ganchos o si no hubo en los primeros 8 segundos esa capacidad de capturar la atención, todos los esfuerzos pueden ser perdidos a menos de que se busquen y se generen anuncios al respecto. Pero eso para el consumidor se vuelve también como me están obligando a ver algo y no necesariamente mi algoritmo y mis decisiones lo están decidiendo. El algoritmo premia la reacción y no necesariamente la reflexión. Entonces, hacemos un contenido, como decía en el ejemplo de antes, hacemos un documental y ese documental duró 40 minutos y en TikTok sacamos pequeñas fracciones de eso. Pudo haber tenido más reacciones en la plataforma en la que se manda e incluso si, por ejemplo, el extracto que utilizamos para promoverlo invita a la reacción, es más probable que la reacción sea la que haga que eso se siga expandiendo y que siga generando más alcance que a todo el esfuerzo en general. Y la velocidad digital ha reducido la tolerancia a la fricción. Entonces, vemos tantas cosas todo el día, todos los días, que es muy probable que si hay algo que en los primeros 8 segundos no me capturó, de una lo paso y menos que lo recordé. Y como constantemente estamos viendo el contenido, entonces la recordación se reduce. Ahora, el contenido visual, ahí vemos a Juan Pablo. El contenido visual y narrativo activan más la memoria que los datos aislados. Entonces, hubo algún momento por allá y en pandemia la gente estaba buscando factos. Entonces, que me digan el 20% de tal cosa y lo otro. Ahora la gente está buscando experienciar y sobre todo estamos buscando eso en plataformas digitales. Entonces, si un mensaje requiere demasiado esfuerzo cognitivo para comprenderlo, la mayoría de los usuarios van a abandonar el contenido rápidamente. Pero hay esperanza, porque no quisiera que tomemos esto como solo un montón de noticias complejas en cuanto al ecosistema digital. Hay esperanzas en que diseñemos las experiencias con propósito. Entonces, las personas están buscando que en esos primeros 8 segundos y en el reel en general me hagan sentirme parte de, eso es como el sesgo endogrupal, es sentirme parte de una comunidad. ¿Y cómo podemos hacer eso? Partiendo de la genuinidad y del proceso del design thinking que vamos a ver más adelante, que es el de empatía. Ahora, tenemos design thinking y storytelling. Son dos metodologías separadas, pero que se complementan. El design thinking lo que ayuda es a determinar el qué es lo que vamos a comunicar. Y el storytelling es fidelizar a través del cómo. Entonces tenemos un qué,
y un cómo. En el Design Thinking escuchamos al usuario, o sea, tenemos que empatizar con ellos para comprender las necesidades y de ahí realizar o diseñar soluciones que estén atinadas a ellos. ¿Qué preguntas nos podemos hacer en el Design Thinking? ¿A quién estamos ayudando? ¿Qué problema estamos resolviendo? Y este es el inicio del camino conceptual. Ahora, a través del storytelling es que podemos fidelizar. ¿Qué es fidelizar? Hacer que la gente se sienta parte de la comunidad y siga interactuando con nosotros. Eso nos ayuda a transformar la información en un relato que sea empatizable a través de ya sea videos, sea infografías, sea la fotografía, sea la danza, ¿verdad? El storytelling es el cómo. ¿Y qué preguntas nos podemos hacer para hacer esta parte? ¿Por qué esto nos importa? ¿Por qué es un tema de interés para la audiencia? Y eso lo que ayuda es a crear el producto comunicativo. Vamos a ver como muy por encima el design thinking porque es un mundo y tiene como los valores y así, pero intenté como resumirlo de forma práctica para que si ustedes quisieran hacer un ejercicio inmediato incluso es apuntar las preguntas y decir, ok, digamos que voy a hacer un contenido rápido, entonces empiezo a hacer respuesta de estas preguntas según las fases y después de ahí eligen el cómo, pero bueno. Como introducción, el design thinking, no sé si han escuchado de eso, el pensamiento diseño es una metodología centrada en las personas que busca comprender los problemas o en mercado le diríamos extracción de insights para generar soluciones innovadoras y útiles. No necesariamente solo para diseñadores, de hecho mis amigos vacilan de que yo parece que estoy evangelizando el design thinking porque yo me llevo el design thinking incluso para la introspección, como decir, ok, si tengo que empatizar con este caso, definir cuál es el problema, idear cuáles son sus soluciones, prototipar, ver distintos caminos y así. Entonces el design thinking es algo que se puede extrapolar y llevar a distintas áreas de la vida, entonces no está hecho solo para diseñadores realmente. Ahora, tenemos que son todas estas fases: empatizar, definir, idear, prototipar, testear e iterar. No es un proceso lineal, es un círculo sin fin, en donde también uno tiene que aprender a decir, ok, esto podría iterarse y seguirse haciendo, pero en términos como de productos comunicativos, digamos, como videos o plasmar algún comunicado demás que tiene que quedar a un final y después vemos si iteramos o no, o si de aquí se desprende a otro producto, el design thinking nos lleva como a esta flexibilidad o apertura a creer que las cosas pueden mejorar, pero aún con esa premisa de que puede mejorar, también este producto está basado en una investigación previa y por eso está bien. Ahora, todas estas fases yo las resumo en 4, que es estructurar, implementar, evaluar e iterar. Y si lo vemos más a detalle, que es lo que les decía de las preguntas que nos podemos hacer, en la fase de estructurar es empatizar, ¿verdad? ¿A quién quiero ayudar o a quién quiero inspirar con lo que yo voy a producir el día de hoy? ¿Qué problemas enfrentan estas personas? Eso es lo que les decía de los insights. Entonces después podemos agarrar un insight para empezar a idear al respecto. También en estructurar entra a definir, entonces, qué problema específico es el que estoy buscando resolver y qué valor aporto yo al usuario. Implementar preguntas como, ¿qué posibles soluciones puedo ofrecer? ¿Cómo puedo hacerlas diferentes o innovadoras? En evaluar es, ¿cómo puedo mostrar mi idea de una forma tangible o visual? Y también hay gente que tiene el tiempo para hacerse pruebas de usuario y decir, ok, tal vez estoy haciendo a partir de este insight, este reel corto, y poder compartirlo y saber si hay recepción de la información, eso también es en parte evaluar. Y luego iterar es, ¿verdad? A partir del pensamiento de los usuarios potenciales, qué puedo mejorar o qué se puede desprender de este producto. Decir, ok, empezó como un reel y terminó siendo un taller. Empezó siendo una infografía y terminó siendo una clase, ¿verdad? Entonces, una no está exenta de la otra. Cambio. Ahora bien, bueno, Nao nos presentó como todo un marco teórico en el cual podemos trabajar y cómo esto se puede transmitir ahora a muchos de nosotros que estamos constantemente en el campo, haciendo trabajo de campo, ya sea en nuestras giras, proyectos o cualquier cosa. El punto es que generalmente en nuestras giras, pues rara vez tenemos una gira dedicada solamente a crear contenido.
¿verdad? Entonces vamos a tener aquí, les voy a presentar como un set de herramientas que no son pasos, sino son herramientas que se pueden usar en paralelo para poder aprovechar estas giras, estos momentos donde vamos a trabajar y a su vez aprovechar el tiempo mejor y obtener buen contenido, buenos productos para que también nos sirva para comunicar lo que hacemos. La primera es como todo, listas. Las listas son geniales, le quita a usted mucho de la cabeza en qué tiene que pensar. Tenemos el concepto clave de la producción y la preproducción, ¿verdad? La producción es cuando estamos generando el contenido y la preproducción es todo el planeamiento previo. Una no es más importante que la otra, se llevan de la mano. Esta parte de las listas forma parte de la preproducción y es como cuando vamos al campo, por ejemplo, aquí Natalie va al campo, que es la muchacha en esta foto, va al campo y tiene que anillar aves y tiene que tener sí o sí cada una de estas herramientas porque simplemente si se le olvida una va a ser muy complicado su trabajo. Entonces, antes de irse simplemente es un checklist de las cosas que tiene que llevar. Igualmente, cuando queremos comunicar. De esta gira, ¿qué quiero comunicar? Mi experimento, quiero comunicar este resultado específico. Todas esas cosas las tenemos que definir de previo y así no andamos aleatoriamente viendo cómo sacar el tiempo en la gira y demás. Luego, es súper importante que cuando sepamos la historia que queremos contar, mapear nuestros actores. Y estos actores, tenerlos en esa lista que ya hicimos para saber que tenemos material suficiente cada uno de nuestros actores para contar la historia completa. Uno dice, ok, actores, pero son cosas tangibles, un animal o una persona. Sí y no. Probablemente estos son parte de los actores, pero no son todos. A veces son cosas más que hay que darles un poquito más de mente. Por eso es que es mejor planearlo con antelación. Aquí les muestro esta imagen, es una ilustración, de hecho, hecha a través de la pasantía de ilustración científica aquí en OET, donde se iba a comunicar la fauna urbana. Entonces está este carpintero de Hoffman, que claro, ese es un actor súper importante, está el macho y la hembra, pero parte de su historia es también estas patas especializadas que están hechas para agarrarse los troncos de los árboles, las plumas de la cola, que también son plumas modificadas que sirven de agarre, y todo esto es alrededor del individuo. Y este otro extracto de acá es el contexto en que vive esa ave. Entonces, ahí ya tenemos todos nuestros actores mapeados y podemos contar la historia de esa ave en áreas urbanas. De hecho, esta iglesia de acá es la del centro de la provincia de Heredia, aquí en el Valle Central. De nuevo, una vez que sabemos qué queremos comunicar a nuestros actores, pues sabemos qué tipo de contenido queremos sacar de eso. Entonces, esta herramienta se llama suficiente, está bien. Y siempre hacemos la ilusión a una ensalada, ¿verdad? Para una ensalada, usted simplemente ocupa una lechuga, un poco de tomate, un poco de aceitunas, o sea, lo suficiente, no ocupa 7 kilos de tomate, ¿verdad? Porque si no va a estar sobrebalanceada, no sé qué va a hacer con tanto tomate. Entonces, si sabemos qué ocupamos de cada actor y para cada producto, simplemente tenemos que ir chequeando, ok, sí, ya tengo lo de este experimento, ya tengo lo de los métodos y ya tengo lo de las personas trabajando en el experimento. No voy a sacar más porque muchas veces nos pasa que cuando vamos sin un plan, empezamos a tomarle un video a una cosa, una foto a otra cosa, y llegamos a la casa y tenemos es 1 hora y media de videos cortos, 150 fotografías que tenemos que revisar. Tienen sentido entre sí, más o menos. Entonces, todo eso es demasiado trabajo al final de cuentas que muchas veces es lo que nos frena. Entonces, si tenemos bien mapeado qué es lo que vamos a sacar y cuándo y la cantidad que ocupamos, tal vez dos principales y un par de backups de cada cosa. Con eso va a ser mucho más fácil procesar todo ese material una vez que lleguemos a la casa para sacar nuestro producto, ¿verdad? Hace nuestra vida más fácil.
pensando en que no tenemos tantísimo tiempo. Luego, ¿cuál equipo utilizar? Esta es una de las preguntas que nos hacen muchas veces y la respuesta es que el equipo que tenemos es el mejor. El equipo que tenemos y nuestra inventiva. Es decir, también hay que ser creativos. Entonces, si tenemos un celular y es lo único que tenemos, ok, trabajamos con ese celular, pero sacámosle el mayor provecho. No es simplemente ir, apuntar y tomar la foto, y apuntar y tomar un video, sino es pensar en la toma, utilizar los ajustes manuales que se pueden usar en el teléfono, por ejemplo. Y entonces aquí tenemos una escala más o menos de la usabilidad provecho. Los iconitos en color, en blanco y negro, es como cuando nada más estamos utilizando el celular o la GoPro para tomar la foto sin pensar mucho. Y prácticamente ambos son igual de inútiles si no le estamos sacando el provecho. Pero si logramos ir un poco más allá, con un celular casi que podemos hacer la mayoría de cosas que podemos hacer con una cámara. También esto depende muchas veces del contexto en que estamos trabajando, ¿verdad? La otra vez yo estaba haciendo parte de un proyecto donde quería sacar un producto de comunicación, pero yo era el encargado de llevar un Lycor en mi espalda. ¿Qué es un Lycor? Un Lycor es una cuestión que para medir fotosíntesis que pesaba demasiado y era en la Estación Biológica Las Cruces y teníamos que ir hasta el Bosque Maduro, que es adentro, adentro. Y no solamente pesa demasiado, sino que también el valor económico de ese equipo era mucho. Es decir, el 90% de mi atención tenía que estar en llevar ese equipo y no caerme. Pero igual quería sacar un material. Entonces tenía una GoPro súper básica, que esa GoPro me aguantaba golpes, se podía mojar, grababa audio, no el perfecto, pero grababa un poco de audio. Y bueno, le logramos sacar el mayor provecho y salió todo un episodio completo de un video, ¿verdad? Y fue súper chiva porque además pudimos cumplir con el trabajo y pudimos sacar un producto de comunicación a raíz de eso. Entonces, en resumen, usar nuestra inventiva, ser creativos, trabajar con lo que tenemos y sacarle provecho. Luego, esto es como transversal en todo. Hay que ser creativo, no solamente a la hora de los encuadres, tener distintas perspectivas, pensarlas de antemano. Si estamos trabajando, por ejemplo, con hormigas, ¿cuál es la percepción de esa hormiga? ¿Qué queremos comunicar de esa hormiga? Eso va a ser interesante y un enganche para quien vaya a ver nuestros productos. Esto a nivel de encuadre, pero también tenemos que ser creativos a la hora de nosotros grabar las cosas. ¿Qué quiero decir con eso? Es abismal la diferencia cuando grabamos un video y estamos así, todos rígidos, porque damos un paso y se ve la cámara así. En cambio, una simple flexión de nuestras rodillas, un amortiguamiento y demás, crea una diferencia, mayor estabilidad. El otro día conversaba con Nao también que una simple entrevista que uno dice, es alguien hablando de un tema, cómo hacer que la gente se enganche. Pues yo una entrevista estática, si alguien está hablando de un tema y mejor me hubieran mandado un audio, ¿verdad? Añadirle simplemente un poco de movimiento natural a eso hace que se sienta más natural y que las personas se enganchen y se queden viendo ese producto, ¿verdad? Entonces son cuestiones que no representan mayor cosa, pero que hacen mucho la diferencia en el producto final. Y esto también es súper importante. Bueno, lo he visto, lo vivo mucho también cuando veo productos de otra gente, que es el factor humano. Es excelente comunicar nuestros métodos, los resultados chivas que obtuvimos, los sitios hermosos que visitamos, pero ¿quiénes están haciendo esas cosas? En la mente de las personas que están viendo su producto, muy probablemente no saben quién está haciendo esas actividades. Entonces, es bueno mostrar a las personas que están en el campo, ya sea nosotros mismos, la comunidad y demás, porque esto genera empatía, la gente se puede ver reflejada en esa gente. Por ejemplo, Mariano liderando un curso de campo, esto fue
en Monteverde. Anita, creando una ilustración científica, también en la Estación Biológica Monteverde. O Martina, que está en la Estación Biológica La Selva, tomando un curso de posgrado donde ha estado 6 semanas en el campo, ¿verdad? Entonces es gente que es muy diversa, también eso ayuda también a, a diversificar y mostrar la variedad de gente que hay en las áreas en las que trabajamos. Y todo esto también está ligado a esta otra herramienta, que hay que ser empatizable, en tratar de empatizar con la gente. ¿Cómo le llegamos? Esto está en parte en definir nuestra audiencia. Si tenemos nuestra audiencia, podemos saber cómo empatizar con ellos. Por ejemplo, si nuestra audiencia son donantes, bueno, yo les quiero mostrar cómo esta ONG está trabajando, no sé, en la restauración de estas X cantidad de hectáreas a un nivel más macro y cómo gestionamos los proyectos y demás. Pero si nuestra audiencia, por ejemplo, son los vecinos de la comunidad que tienen jardines en sus casas y yo les muestro esto tan grande, pues van a decir, bueno, eso está muy chido, pero no sé cómo, no me veo ahí. Entonces, tal vez lo más importante sea indicarles cómo eso mismo se puede trasladar a su jardín y poner al vecino que está haciendo su jardín con especies nativas y demás, y está trayendo animales y toda la cosa. Entonces, yo fácilmente me puedo ver en mi vecino que está haciendo eso porque yo no lo puedo hacer, ¿verdad? Entonces, hay que empatizar y esto genera de nuevo un gancho y pues más allá de un producto bueno, es un producto que llega a la gente correcta. Y esta otra herramienta que es invitar a la participación, un llamado a la acción. Esto lo aprendí de hecho de Ana, que siempre lo menciona y tiene todo el sentido del mundo, es que podemos comunicar todo lo que hacemos y demás, pero es bueno siempre indicar esa manera en, ok, y ahora ustedes como público, ¿qué pueden hacer? Pueden entrar a esta página e informarse, pueden hacer estas actividades específicas, pueden unirse a este boletín informativo, pueden encontrar más información en este lugar, algo que le genere a la gente algo que hacer, ¿verdad? Y esto además amarra a esa audiencia porque sabe que al final de este producto chido que le estamos mostrando también van a tener algo más y la interacción no termina en ese reel de 30 segundos, sino que después de eso esta audiencia va a ir y hacer una actividad relacionada que salió a raíz de este producto que hicimos. Y transmutabilidad. Eso también está muy relacionado a lo que es el design thinking, porque, de nuevo, y lo que hablaba también sobre las audiencias con que trabajamos y los tiempos que tenemos. Ok, si tenemos este producto y queremos comunicarlo y tal vez lo vamos a hacer de una manera más científica, tal vez lo mejor sea hacer un póster para presentar en un congreso, ¿verdad? Eso está chiva. Pero también si queremos llevar ese mismo mensaje, exactamente ese mismo mensaje, pero a una comunidad, si les llego con un póster, la verdad no va a ser mayor cosa, pero y tenemos más tiempo, tal vez podemos transformar ese póster en un taller, ¿cierto? Entonces, bueno, y todo, es que todo es transversal, ¿verdad? Hay que ser creativo también para esto y, y dejar nuestra mente volar un poquito. Y, y claramente esto también invita a la, ¿cómo se dice? A alianzas y cooperación con otros colegas que nos pueden ayudar a sacar la tarea. Y listo. Esas son las herramientas muy puntuales que les traemos y ojalá les hayan servido y estamos anuentes a cualquier pregunta y demás. Voy a dejar de compartir pantalla. Stop sharing. Listo. Ahí está la. Yo existo. Yo aparezco y desaparezco. Lo siento.
si alguien tiene alguna consulta, sí, y se quiere encender su cámara y hacerla, por favor, adelante. Sí, Rebeca. Sí, gracias. ¿Nos pueden dar unos ejemplos de comunicaciones que usan como en el día a día o para la organización, como ejemplos de este proceso que nos compartieron? Sí, o sea, realmente me quiero amarrar un toque del ejemplo que me encantó de Pablo, que es como, ok, si queremos hablar de restauración, si es para ONGs, y si queremos hablar de restauración, pero para los vecinos o para la gente alrededor. Entonces, ejemplos de productos que pueden salir. Esa es la pregunta, como ejemplos de productos puntuales para los distintos nichos. Sí, ok. Entonces, por ejemplo, para la ONG, digamos que vamos a hacer una videografía. ¿Cómo podemos contar este video o este documental del impacto tan grande que estamos haciendo para que ellos se quieran sumar? La forma en la que yo lo haría es viendo, como dijo Pablo también, de lo macro a lo micro. Entonces, no es solo ver la cantidad de hectáreas que podemos, imaginémoslo, voy a describirlo, que tu toma de dron, en donde se ve, ¿verdad?, lo masivo, el impacto grande, pero las historias que habitan dentro. Entonces, no solo vemos el bosque grande con todo lo que se está, ¿cómo se diría? Re- Regenerando, sí, como que se estuviera regenerando, sino que también podemos ver, ok, la familia de tal especie que empezó a crear tal cosa, la toma del agua. Entonces vemos lo que no se puede ver a simple vista. La videografía nos da el chance, para esto también de la ONG, nos da el chance de ver cosas que tal vez normalmente no podemos ver. Entonces, es ver detalles. ¿Cómo lo haríamos si también queremos sumar una parte de entrevista en donde habla la persona que fundó esto? No es solo ver a la persona diciendo, ok, sí, es que mi idea fue hacer esto y esto y esto y yo quería llegar a tantas hectáreas. Es poder decir, ok, hago una toma de una mirada, porque la mirada llena de esperanza, porque es una persona que tiene una idea y quiere que usted también la tenga, ¿verdad? Entonces, si lo vemos solo con el ejemplo de producto como videografía, para una ONG podría ser esto, pero para la comunidad, entonces, ¿cómo vemos? Si lo vemos otra vez como video, tu toma de dron del bosque y el impacto, luego vemos los detalles que igual nos llevan a la sensibilización. Entonces, ya empaticé con qué está pasando si regeneramos bosques. Ahora, ¿cómo lo traslado a mi jardín? ¿Verdad? Entonces, poner manos a la obra, digamos, como que es algo que puede ser realizable. Entonces, tal vez no tanto desde la parte romántica de ok, ¿cuál fue el gran impacto? Sino el impacto que puede estar en mis manos. Para mí, un actor importante en eso, ya para la comunicación que iría a los vecinos, serían manos. Manos, personas creando una comunidad, no está solo. Si usted lo intenta, podría generar este impacto. Eso si fuera en video. Pero lo que hacemos diariamente en OET realmente depende de cada uno de los nichos. Si le estamos hablando a estudiantes, bueno, perdón, Rebeca. No, adelante. Bueno, tengo otra pregunta, pero sí, Ok, si me no permiten el solo lo tiempo. que llaman. Sí, pero así a modo de ejemplos, si estamos hablando para estudiantes, las infografías son información bien al grano, entre menos texto mejor, lamentablemente, sobre todo en plataformas digitales. Si queremos empatizar con los procesos, ahorita, por ejemplo, en el blog estamos haciendo historias que no solo cuentan el resultado, sino también cómo me sentí dentro del resultado, cuál fue mi experiencia, si hice amigos o no dentro del proceso, ¿verdad? Entonces, contar una historia escrita incluso puede llevar su storytelling ahí, ¿verdad? Como, ok, los llevo a empatizar conmigo, empatizar con el proceso y ver el resultado. Entonces se vuelve como un overview, como una vista más completa de la experiencia. Pero hacemos infografías. Desde la parte fotográfica, las fotos es todo un reto, porque las fotografías entran mucho en los encuadres, ¿verdad? Que entonces que si está utilizando punto auto, que si se ve con balance, que si puedo empatizar con la imagen, aun cuando la imagen está contando poco, la iluminación habla un montón, ¿verdad? Pero dependiendo del nicho, son productos distintos. Pero espero que con el ejemplo de Pablo, digamos, para una ONG y para la comunidad, sí se responda la pregunta. Sí, bueno, tengo otra pregunta muy rápida, que es, ok, lo que me pasa a mí es que estoy haciendo trabajo de campo, estoy, ¿verdad?, haciendo actividades de mi trabajo y tengo el celular, pero nunca tengo tiempo para tomar las fotos o el video. Entonces, me gusta mucho como el proceso de planificación, de decir, ok, hoy voy a capturar X cosa, ¿verdad?
muchos de nosotros no tenemos un equipo que va con nosotros al campo, al día de trabajo. Pero la pregunta es, ok, quiero llegar a un público, a donantes, ¿verdad? A la comunidad. ¿Cuáles son las plataformas o las maneras como más eficientes para compartir esta información? Son redes sociales, ¿verdad? Como tal vez pueden hablar un poquito de, ok, estoy generando este contenido. ¿Cuáles son las mejores plataformas para compartir esa información? Ujú. Yo creería que en esto lo mejor es la articulación de distintas formas, ¿verdad? Como estamos intentando llegar a generar como multiestímulos, por así decirlo, que haya una nota escrita y una historia de Instagram que usted hizo con su teléfono, digamos, de contando, hijo de pucha, Pablo, ¿verdad? Tengo un montón de chunches y tengo que preocuparme por grabar y no caerme, por llegar al lugar y que no se me vaya el, ¿cómo se llama? El like. Eso, ¿verdad? Y así, entonces, estoy más preocupada por eso, pero contar las historias desde la genuinidad, en canales digitales ya sabemos que funcionan. Las historias es de toda en la plataforma, solo Instagram, por ejemplo, es de lo que más genera interacción y engagement. Entonces, tal vez si hacemos un reel, varias gente se va a salir, pero como las historias ya se sabe que es un formato corto, entonces la gente lo ve y reacciona o comparte o así. Entonces, ¿qué diría yo? Que se utilicen distintas plataformas a la vez. Ejemplo, de la misma historia, necesito que los donantes sepan de este impacto que estamos generando. Entonces, haría una nota en donde se habla de realmente qué es lo que queremos hacer, cuánto que estamos esperando impactar, quiénes están involucrados en esto, o iniciar con una parte más de sensibilización de por qué esta visión que tengo es algo que usted lo podría hacer parte, digamos. No es ni siquiera cómo estoy impactando yo, es cómo puede impactar usted. Eso en una nota. Luego en un video es los struggles o los retos de hacer esto una realidad. Entonces soy completamente y casi que cruelmente honesta en decir como, ok, estábamos esperando que pasara esto, pero plot twist, eso no salió. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Vamos a reidear y plantear de nuevo. Entonces, en un video. Después sacamos una fotografía. Todo eso genera cierta recordación y articulación. Pero recordemos que funciona como un embudo también, ¿verdad? Entonces, hay que hacer el análisis específico de donantes. Ok, entonces los donantes están porque tienen interés por la restauración, porque necesitan generar, o sea, dar fondos en algo, ¿verdad? Entonces, cuando ya hago las respuestas a estas preguntas puntuales y tengo el nicho claro, puedo decir, ok, los voy a captar desde el newsletter, después de ahí los voy a redirigir, porque recordemos que es generación, perdón, me está tapando, de un CTA, ¿verdad? El call to action, llamado a la acción o la reinteracción. Entonces, del newsletter les digo, vayan al sitio web, en el sitio web los recibe un video. Esto, ¿verdad? Pensando que es en un proyecto muy grande y por el ejemplo específico de lo que estamos hablando de restauración, pero si estoy en campo, ¿qué puedo hacer? Un post plano, digamos, de fotografías de la aventura. Después, un story donde cuentas la realidad. Estuvo bien, pero, pucha, nos costó, ¿verdad? Y así. Y después, si tengo una base de datos, contactarlos de nuevo. Entre más puntos de contacto tengo con las personas, más posibilidad de que ellos me recuerden y entonces me tomen en cuenta. Sobre todo si en el discurso los estamos haciendo parte desde el momento uno, ¿verdad? Y para añadir un poquito ahí, también del día a día, como decía Nao, se puede empezar con las historias de Instagram y es tal vez a largo plazo mucho mejor tener constancia que un producto súper limpio, Ujú. ¿verdad? Porque muchas veces eso nos pasa, más cuando somos tan detallistas y demás, dice, uy, no, es que le falta una transición aquí, nos lleva horas editando y queda el video hermoso, pero de ahí sale un video cada 4 o 5 meses. Entonces, capaz, una simple historia de, hoy voy para el campo, pum, hoy hice esto, ta, ta, pum, cosas muy puntuales, pero que son constantes a través del tiempo, también va alimentando el algoritmo y va alimentando a la gente que lo ve y demás. Muchas gracias. Gerald, tenés la mano levantada. Hola, muy buenos días, espero que esté muy bien. Muchísimas gracias a todos por la presentación. De verdad que es súper importante esto que aprendí hoy y quería hacerles dos preguntas, porque en campo a veces me encuentro, ¿verdad? Estoy comenzando a hacer algunos videos y tengo como muchas ideas desordenadas.
y a veces estoy haciendo un video y es como, ay no, corte porque se me olvidó decir esto y tal vez dije esto mal y pienso mucho en que hay personas viéndome, aunque, ¿verdad? No me están viendo, pero pienso como que voy a recibir comentarios porque dije una palabra mal o porque un concepto lo desarrollé mal, pero y como con estando uno mientras hace el video y piensa en todas las cosas que quiere hacer, al final cuesta como para uno que tal vez no es tan bueno, cuesta como desarrollar las ideas. Entonces, quería preguntar qué consejos dan para como para estructurar rápidamente una idea y poder realizarla en 4 minutos. Y la otra consulta que tenía era como cómo se pueden como usar programas para visualizar cosas. Por ejemplo, si uno está hablando de en campo de una estructura pequeña, pero que le gustaría agregar una imagen en la edición del video, ¿qué plataformas gratuitas podrían usarse para editar estos videos? Muchísimas gracias. Ok, yo puedo responder primero. Go ahead. Sí, es muy normal porque normalmente cuando estamos trabajando en campo hacemos muchas cosas y son muchas cosas paralelas y demás. Entonces, un muy buen ejercicio es tener para cada cosa como una línea, un continuo de esa historia y evitando como las ramas que llamamos, ¿verdad? Entonces es como desmenuzar el mensaje, tal vez en cosas más pequeñitas que son más digeribles, tanto para la audiencia como para nosotros para hacer el contenido. Y después de ahí, mi consejo, aunado a lo que decía antes, es mejor que salga un producto donde se me fue, se me fueron o alguna muletilla a que no salga ese producto. Y entre más lo hacemos, más práctica tenemos y más fácil va a ser traducir ese mensaje. Porque, de nuevo, digo es traducir y no simplificar, porque la verdad es que cualquier audiencia es capaz de entender las cosas y más bien es un ejercicio excelente para nosotros eh, acoplar esos mensajes a distintas audiencias y nos ayuda también como a tener como una retroalimentación propia de lo mismo que hacemos. Entonces, practicar, eso es la clave y desmenuzar los contenidos o temas en cuestiones más sencillas, que sea como de A me llevó a B y a C, en lugar de A pero también estoy haciendo B y esto nos lleva a D, ¿verdad? Y plataformas, Voy a meterle primero cuchara con esa parte. ok. Porque, a ver, yo siempre he creído, Gerald, gracias por la pregunta, que yo tengo una mente loca. Siempre lo he creído. O sea, si usted va a mi oficina y ve mi pizarra, hay letras por todo lado, dibujos por todo lado, y yo, ¿verdad? Es parte del proceso creativo, tener muchas cosas ahí y después nada más como que si fueran rompecabezas empezar a armarlas. Entonces, no es como algo que no suceda y que no le va a seguir sucediendo, va a seguir sucediendo toda la vida, o sea, siempre va, es algo constante. Pero la forma, ¿verdad?, en la que yo funciono y tipo para ahí es que yo utilizo un qué, cómo, para qué y por qué. Y eso me ayuda a veces a agarrar todas las ideas y las cosas que quiero grabar, a centrarlas en algo. Entonces, ¿qué? Mi proyecto. ¿Qué específicamente de mi proyecto? El impacto. ¿Cómo? ¿Cómo lo estoy llevando a cabo, verdad? ¿Para qué lo estoy haciendo? Entonces ya lleva un poco o ¿para qué lo estoy haciendo? Si es para alguien más, si es para mí, si es por un motivo personal, ¿verdad? Eso. Y el por qué me ayuda a pensar en cómo va a ser el llamado a la acción, porque el por qué es, si yo lo estoy haciendo, tú también deberías, ¿verdad? O sea, es la invitación a que alguien lo haga. Entonces, a veces en mi locura y en todas mis anotaciones lo que digo es, ok, vamos a estructurarlo, ¿qué? ¿Cómo? ¿Para qué? ¿Por qué? Y empiezo a jalar, como, ok, que quiero hacer una toma del periquito, un ejemplo, una toma de detalle. ¿En qué puede ir esto? En el por qué. ¿Y por qué en el por qué? Porque me movió cuando la primera vez yo había visto un ave, ¿verdad? Entonces de ahí empieza a filtrarse y se vuelve menos denso el proceso de estructurar eso. Ahora, ¿qué es lo que nos dicen que hagamos? Siempre nos dicen que haga un script
cuando hacen el dibujo y el texto, ¿cómo se llama? Un mood Un board. storyboard. Ajá. No siempre hay tiempo para hacer el storyboard. O sea, yo me les he pegado a los cursos, o sea, a los chiquillos en general, al campo, storyboard más, o sea, sácale, va y, ¿verdad? Intente captar lo más que se pueda en el momento, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos lleva, digamos, cuando también uno más bien sobre capta los momentos? Claro, es problemas de edición, que ya vamos a hablar en la edición, problema para la futura yo en cuando ya esté en tiempo de postproducción, pero cuando me les he tenido que pegar así, es mucho como, ok, tener claro cuál es la misión y después de decir, ok, si este ya tengo el qué, entonces el cómo se va desarrollando muchas veces en el camino. Tal vez no tenía en mente que iba a llover, entonces, ¿qué cosas puedo modificar? Y con el tema de edición, a ver, gratuitas desde el teléfono y yo la utilizo un montón. O sea, Premiere, Dios lo bendiga. Es una muy buenas herramientas y todas las de edición, pero realmente la curva de aprendizaje en las herramientas que normalmente se promueven puede ser relativamente complejo. Incluso antes se editaban After Effects y ya ahora digo, tan a mano las cosas, entonces muchas cosas las termino haciendo en CapCut y a veces, si tengo el teléfono lleno, lo edito hasta en el mismo Instagram, ¿verdad? Edición por corte y demás. Si usted lo que quiere es como sobreponer imágenes, porque entiendo que por el ejemplo es así, si quiere sobreponer imágenes mientras está explicando algo, desde la versión gratuita de CapCut lo puede hacer. Igual hay otros editores, Canva, por ejemplo, también tiene una parte de edición de video, pero yo promuevo CapCut por el hecho de que usted puede integrar audios y el AI que hace que se pueda filtrar el ruido, hace que sea muchísimo más fácil agarrar una entrevista, agarrar las voces que están diciendo el discurso y así, pero esa es una herramienta. Muchas gracias, Gracias. Nao. Tenemos dos preguntitas, nos queda poquito tiempo, no sé si podemos resumirlas. Creo que Orlando en el Q&A estaba primero, dice, desde el punto de vista de alguien quien nunca ha creado o compartido contenido científico propio, como la mayoría de personas que estudian o trabajan en ciencias naturales, ¿cuál creen que debe ser la idea o el set of mind que debemos adoptar para animarnos a empezar a crear ese contenido que queremos compartir, pero no nos animamos ni a empezar a capturar? Esa es la primera pregunta y luego va Samuel, si podemos hacerlo cortito porque estamos con poquito tiempo. Ok, yo voy a dar una primera parte con eso. El set of mind es que esos productos que vamos a hacer transmiten la pasión con la que hacemos nuestras cosas. Y esa pasión la va a sentir la gente que está viendo este producto. Esa gente son cosas nuevas que no ha visto, son cosas interesantes porque hay maneras de decir las cosas. Si uno ve a alguien apasionado hablando de lo que sea, uno por lo menos va a tener un enganche ahí con solo eso. Entonces, es mandarse al agua, ¿verdad? Es decir, uy, a mí me apasionan las aves y el trabajo que hago siguiendo los pájaros. Y si yo logro captar eso en un video, en una historia o demás, porque no mucha gente se levanta por gusto a las 4 de la mañana para manejar media hora, para bajarse en un día frío, un bosque nublado a buscar aves. Pero alguien lo hizo, entonces con solamente eso, alguien va a decir, ¿qué estará haciendo que lo mueve tanto a esa persona a hacer semejante cosa? ¿Verdad? Entonces, ya a partir de ahí usted ya tiene un gancho y lo que sea que usted diga, es muy probable que va a seguir con esa misma línea y va a ser interesante. Entonces, es eso, como tal vez eliminar un poco del síndrome del impostor que muchas veces nos maneja en esta área. ¿Usted algo que añadir ahí? No, por dos, básicamente. No, es que creo que algo que aprendemos por la forma en que nos forman desde pequeños, también es ser el ojo crítico más grande de uno. El peor espectador que puede tener uno es uno, realmente, ni siquiera la audiencia. Digamos, si hoy ustedes ahorita hacemos el ejercicio, nos metemos en Instagram y vemos el contenido, hay contenido que calza con nosotros y bien, nos quedan viendo y otros hacemos, ¿verdad? Pero la expectativa que tenemos de la reacción que puede generar el producto a veces es 1000 veces más grande que la reacción real que pueda generar y a veces tiene muchísimo más impacto de lo que creemos, ¿verdad? Entonces alguien conectó con la madrugada que se pegó Pablo para ir al bosque nuboso y tres de verdad y así. Y tal vez pensamos que esa no era la razón de gancho, pensamos que la razón de gancho era que si hubo una
toma en slow-mo de Pablo caminando con la lluvia en la cara, ¿verdad? O sea, realmente a veces tenemos un ojo crítico demasiado desarrollado para uno y no realmente para lo que uno está consumiendo. Entonces, a toda hora en la vida lo digo, y es aún con miedo, hazlo, digamos. Es como, de, ¿qué pasa si yo implemento este design thinking a mi forma de thinking en general y decir, ok, puede ser iterable, lo itero después, esto es lo que hay, démosle. Entonces, después capto más información y puede ser iterable y convertirse en algo más a futuro, bien. Y si no, entonces al menos lo hice, se fue y hubo una reacción. Muchas gracias. Samuel, no sé si quieres hacer tu pregunta. Todavía tenemos un toquecito de tiempo. No te escucho. No sé si ustedes lo escuchan. No, lo vemos, no lo escuchamos. Ok. Ahí me escuchan. Ahora sí. Sí. Ok, para los que no les gusta estar enfrente de cámaras, se sienten incómodos hablándole a una cámara, ¿recomiendan seguir intentando hasta quitarle el miedo o es mejor pasar a una estrategia donde uno, no sé, ponga una voz de fondo y muestre cosas y, qué es lo que más pega para o sea, porque el lector, el que ve se da cuenta que uno está incómodo, entonces puede afectar también las vistas. ¿Qué recomiendan ahí? Yo recomiendo que intenten las dos, porque, bueno, a mí me pasaba, casi nunca salgo en videos, generalmente soy el que está grabando. Pero, por ejemplo, cuando doy charlas y demás, eres nervio y demás, pero conforme pasan las cosas, se va mejorando. Entonces, ese es un punto. La práctica siempre va a servir, pero también es súper útil saber para tal vez en qué somos mejores y demás. Ok, tal vez no soy muy bueno para salir frente a la cámara, pero sí para hacer la voz en el fondo, tipo documental y demás, o para escribir, ¿verdad? Tal vez soy mejor haciendo blogs. Entonces, también es muy útil esa parte, o sea, es bueno conocerse uno mismo. Em, pero sí es cierto que uno con práctica y demás va a llegar por lo menos a un nivel normal. Es imposible quedarse em, como, como incómodo, por decir algo. Unas cosas que uno puede hacer, tal vez le da mucho como incómodo estar viendo un lente de la cámara. Uno puede practicar en un Zoom con uno mismo, donde y pues tiene la cámara, hace su video ahí y demás, y no lo siente tan intrusivo como un lente de una cámara, ¿verdad? Pero sí. Sí, yo soy también del personaje que está detrás de la cámara casi siempre y no enfrente, incluso para hacer la promoción de este webinar. Fue todo un tema, fue todo un tema, Samuel. Creo que sí, que la práctica al final de cuentas hace el maestro, en el sentido de que poco a poco se le va perdiendo miedo. Ahora, si es un proyecto muy suyo, ¿verdad? Y tienen que ver la cara de quién está detrás de todo esto, recomendaciones en términos de edición. Sí, el voiceover, la voz en off, el sonido, su audio, su voz de fondo, pero en algún momento tal vez hablar sea lo que de nervios, pero las caras son importantes, como decía Pablo, el factor humano. Entonces, si pudiera, solo el simple hecho de decir, ok, tal vez no voy a decir este script que son 60 segundos de lo que voy a decir, sino que nada más me presento y con la presentación, no hay nada que tenga que ver mucho de memoria ni nada. Es, hola, mi nombre es Naomi y estoy aquí en el webinar. Luego sigue el voz en off. El webinar se va a tratar de ta, 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 ta. Y pequeños vistazos, por así decirlo, de usted hace que la gente igual empatiza y pueda relacionar la voz a una cara. Entonces no es necesario que la cara esté siempre, porque recordemos que también si es algo en donde yo solo estoy hablando directamente a la cámara, puede ser muy horizontal. ¿Qué es muy horizontal? Puede ser muy aburrido para el espectador incluso, ¿verdad? Entonces intercalar los videos, edición por corte, en donde se vea
usted en acción, usted presentándose y el voiceover donde usted habla de su proyecto, eso hace que tal vez la interacción con la cámara no fue tanta, le pone sobre la mesa la posibilidad de decir, ok, esta vez lo hice así, tal vez la próxima no solo me presento, sino que me presento y digo, esto es tal cosa. Y después ya sigo con el voiceover. Entonces diría que es como a pasitos y sobre todo con mucha también autocompasión y decir, ok, tal vez pude haber articulado mejor las cosas, pero igual como el design thinking llegará para la iteración, para la iteración. Pero sí. Ok, gracias, Nao. Nos quedan 3 minutitos, Brian. Yo sé que tal vez tiene una pregunta, pero sí necesitamos respetar el horario por todo el mundo que nos está acompañando. Nada más quiero decir un par de cosas para cerrar y si nos queda un minutito y usted puede hacer su pregunta o si la quiere escribir en el Q&A mientras yo cierro la presentación, estoy segura que alguno de mis colegas tal vez puede contestar por escrito. Nada más para cerrar, yo les quería dejar acá nuestros contactos. Me encantaría que nos mantuviéramos en contacto, que se unan a nuestro mailing list para que puedan, ¿verdad?, recibir todas nuestras comunicaciones. Tenemos un curso de capacitación de una semana en agosto en Las Cruces, en San Vito de Cotobruz. Va a ser súper práctico, vamos a estar en campo todo el tiempo, va a haber bastantes personas involucradas y otras fincas que vamos a visitar con sitios que han estado en proceso de regeneración ya desde hace 15 o 20 años. Entonces, va a estar súper interesante. También tenemos algunos talleres planificados para la segunda mitad del año que están súper interesantes y obviamente nuestros webinars continúan, así que no duden en unirse. Y bueno, también aquí les dejo las fechas de los siguientes webinars y ahí está el código QR para registrarse en nuestra página web. Igual en redes sociales, si nos siguen, ahí vamos a seguir comunicando. Así que muchísimas gracias, Pablo y Naomi, por esta presentación excelente. Este webinar fue grabado, así que también vamos a publicar esto en YouTube para referencia futura y también en un correo de follow-up les vamos a compartir todas estas herramientas, las 9 herramientas que compartieron Pablo y Naomi en un documento que ustedes pueden llevar con ustedes y tener a mano para cuando salgan a campo para que se acuerden de estos tips súper importantes que compartieron Pablo y Naomi. Así que muchas gracias. Brian, nos quedan unos segunditos. No sé si quiere compartir su consulta o si ya se la respondieron. Bueno, rapidito, solo, bueno, agradecerles por el espacio. Saludos desde el Fondo de Agua de Quito, en Ecuador. Mi pregunta súper cortita iba encaminada a qué ejercicios les han funcionado para transformar estos conceptos muy científicos o muy técnicos en algo que pueda entender el público general. Nada más por ahí, pero igual si la respondemos en el espacio escrito no hay problema. Muchísimas gracias. Adelante, Pablo y Naomi. No sé si quieren responder. Así muy puntualmente, cuando son cosas muy técnicas que tenemos que traducir, uno de los productos que nos funcionan más son las infografías, porque no solamente tenemos un poco más de tiempo de trabajar el vocabulario en sí, sino que nos podemos apoyar en figuras y demás, y fácilmente nos podemos devolver como al paso anterior y cosas así. Entonces las infografías creo que funcionan muy bien para ese tipo de cosas. Y sí. Sí, yo voy a sumar que dentro de mi experiencia en la organización, pero ustedes ya vieron el background, yo cero relacionada a las ciencias hasta que entré aquí. Entonces, todos los productos que salen, yo tengo que hacer demasiadas preguntas porque necesito que me lo traduzcan primero. Entonces, para poder empatizar con el usuario final, algunos que saben, algunos que tal vez no, primero tienen que educarme a mí, ¿verdad? Y decirme, ok, pero ¿qué significa esto? ¿Y familia de qué es? ¿Y género qué? Porque no entendí, ¿verdad? Entonces, hay veces en que tiene que haber esa educación. Partir de que las personas puede que no sepan, es un pro tip, digamos, como decir, ok, algo tan sencillo como, bueno, a mí ahorita tengo en la mente, una vez me estaban hablando de la, ¿por qué tengo un concepto? Bueno, X, vamos a ver el ejemplo. A lo que voy es que partir de que las personas no saben
a veces es positivo, como decir, ok, si mi nicho, empatizar en el design thinking, empatizar con el nicho, y partimos de que ellos no saben, entonces, ¿qué preguntas se pueden estar haciendo ellos? Si yo expongo esto, ¿qué de aquí puede ser que se entienda, qué de aquí no? Entonces, al menos ese es mi proceso, porque yo tengo que hacer 1000 preguntas cuando me están hablando de algo. A veces grabo el video y dejo que ellos digan y después, ¿y a qué quería decir? ¿Verdad? ¿Y eso qué significa? Y cuando están reexplicando, ahí aprovecho. Y aún con la mano temblando y con el teléfono, tal vez no de tu cámara más, ahí mismo también grabo la explicación. Y sale más contenido, ¿verdad? También de valor. Entonces, empatizando con a quién le estoy hablando, es que, y haciendo las preguntas que ellos se pueden hacer, es que podemos llegar a esa traducción, que no sé si el término es traducción, pero era como a esa forma de trasladar la información a algo que puedan comprender. Pues sí. Ujú. Excelente. Muchísimas Muchísimas gracias. 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 Y nuevamente gracias a todos por estar aquí hoy. Espero que esto haya sido de mucho provecho y los esperamos en nuestro siguiente webinar o en alguna de nuestras capacitaciones presenciales, ojalá. Mucho gusto y que tengan un súper buen día. Gracias. Hasta luego. Gracias. Tengan Hasta una luego. linda- Gracias.